Bienvenida Alejandra Liendo, instructora de Zumba, bachiller en Administración y Finanzas y una persona que está haciendo realidad su propósito de vida. Gracias, Ale, por estar aquí. Bienvenida. Hola, Kate, muchísimas gracias a ti por la oportunidad, más que feliz y encantada de ser parte de esta entrevista. Y hoy van a saber cómo es eso que Administración, Finanzas, Zumba. ¿Qué querías ser de grande en principio, Ale? Cuando eras niña y pensabas, de grande voy a ser, ¿qué cosa? De grande, bueno, yo me veía como jefa en una empresa, a mis 25 años ya viviendo sola, teniendo mi propio carro y en el transcurso de la vida, por así decirlo, me han mandado en otras circunstancias. ¿Siempre quisiste estudiar administración o por ahí vinieron otras ideas antes de tomar la decisión? A mí siempre me han gustado los números, matemática, razonamiento matemático, y dije, números, ingeniería industrial. Ni había visto la malla curricular. Luego llevé física, química en el colegio y dije, a ver, voy a ver la malla curricular de ingeniería. Y al inicio dije, no, esto no, y luego busqué otras alternativas y fui que vi administración y finanzas. Vi la malla curricular de finanzas, me llamó mucho la atención que eran números, análisis. Claro que para eso en el colegio no nos enseñan lo que son los estados financieros, pero me jaló mucho el ojo de esa carrera y fui finalmente que decidí por administración y finanzas. ¿Y cómo así entras al mundo de la consultoría? Un mundo súper exigente, súper demandante, de amanecidas, con muy buenas recompensas, pero con muchas exigencias también. O sea, la Ale universitaria, ¿en qué momento dice entro a una de estas empresas? Yo para eso comencé como practicante preprofesional en sí, en EY, es una consultora de las Big Four. Y fue en el 2018, yo ya estaba en el octavo ciclo, comencé como mis prácticas preprofesionales, luego en el transcurso del tiempo, luego comencé a tener una línea de carrera, porque sí, es una de las experiencias más bonitas de las primas es que uno aprende bastante y agradezco de todo corazón todo lo aprendido, hice una línea de carrera, y sí, yo ya me había acostumbrado al tema de las épocas de campaña, por así decirlo. En una firma, la época fuerte empieza a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y bueno, abril ya casi la exigencia es un poco más baja, pero igual eso no implica que durante el transcurso del tiempo sea igual de exigente, ¿no? Porque igual tenemos jobs, nosotros le llamamos así, trabajos a demanda que dependía de cada uno de los clientes el tema de los deadlines. Y bueno, la rutina era, para esto trabajaba de forma presencial al inicio, antes de pandemia, cuando yo era todavía Te agarró estudiante. justamente allí, ¿cierto? Porque empezaste 2018. ¿Hasta qué 2018 año estuviste en EY? hasta el año pasado, en mayo, fue mi último día sin pensarlo. Fue una decisión también bastante difícil dejar mi zona de confort, prácticamente fueron 7 años en EY. Fui practicante preprofesional, practicante pro, analista encargada y bueno, analista senior. Y sí, más que un trabajo también se convirtieron en parte de mi familia, día a día. De hecho que los estimo bastante a cada uno de mis compañeros, mis jefes que he tenido. Es una migración, sí, pero fue una decisión bien difícil porque llegó ya en los últimos meses en que ya no me sentía yo. Me veía al espejo, no me reconocía, trataba de sobrevivir al día, por así decirlo. Ya no tenía tiempo para mí, ya no comía bien, no me ejercitaba, no. O sea, Grandes todo señales, Ale, lo grandes básico que señales. deberías de tener. Sí, Exactamente. Y entonces tú al inicio, cuando eras practicante preprofesional, cuando empezaste tus primeros pasos en EY, en esta consultora prestigiosísima a nivel mundial, ¿tú te veías haciendo carrera para toda la vida en el mundo corporativo? sí, llegó un punto en el que dije: "Okey, igual, luego va a haber un punto en el que haga mi maestría en el exterior", porque, veía también muchos de mis compañeros, compañeras, jefes que hacían su MBA, alguna maestría en el exterior, y claro, obviamente, a mí me emocionaba el hecho de poder ir al extranjero, estudiar otra carrera y abrirme camino en otro país. Y bueno, al final, durante toda la época era bastante ajetreada, eso sí, yo ya estaba acostumbrada
que si bien es cierto, al inicio era presencial, luego por la pandemia fue 100% virtual, luego nos incorporamos de una forma híbrida, íbamos 2, 3 veces a la semana, pero igual ya en los últimos meses o el último año, dependiendo de cada proyecto, podríamos ir incluso los 5 días, coordinando siempre con tu jefe con el que estabas viendo cada proyecto. Y bueno, al final creo que también uno se pone una misma la exigencia, a veces Bueno, acepta la carga, y al final dentro de todo ese tiempo, mi escape, por así decirlo, siempre ha sido el gimnasio, siempre ha sido hacer alguna actividad física para poder era un espacio 100% mío, donde despejaba mi mente. Yo comencé el gimnasio, disciplinada de forma yendo 6 de la mañana a partir de julio 2022. ah, Pero en ese entonces todavía no conocía el mundo de Zumba. Yo era ¿ayudas a hacer entrenamiento, pesas? ¿Qué solías hacer? Ujú. sí, entrenamiento pesas y terminaba con cardio, que quizá era una elíptica o en la caminadora, trotadora, porque yo estaba antes en Bodytech y ahí las clases grupales eran un poco tarde, entonces se me complicaba ir día de semana. Y fines de semana sí aprovechaba un que otro fin de semana poder ir a las clases de rumba en ese caso, no era o afro también había. Pero sí, o sea, yo era fan de las pesas al 1000% desde julio 2022. En el Entonces, movimiento encontrabas ese escape, ese equilibrio. No era algo que hacías desde niña en el colegio, esas las compañeras mías de colegio que eran que se metían en todo lo que era deportivo. No eras quizá alguien así, pero encontraste en la actividad física ese lugar para poder como parar, ¿no? o sea, de hecho, siempre, no sé, mi mamá siempre de chiquita me ponía en los vacaciones útiles natación, vóley, básquet, o sea, lunes, miércoles y viernes natación, martes y jueves básquet, o toda mi agenda llena de deporte. Y en el colegio también teníamos, gracias a que mis papás pudieron pagarme ese colegio, tenía cada bimestre un deporte distinto. Entonces, yo he sido parte de la selección de vóley, he sido parte de la selección de ajedrez, incluso. Atletismo también, o sea, en las olimpiadas también hacíamos distintos deportes, y a mí me encanta el deporte. Entonces, pero claro, no era algo que yo lo veía a futuro para dedicarme. Eso ha sido completamente ya darle un giro completo a mi vida. Completo, y ahorita vamos a entrar a esa parte. Ya que mencionaste a tu mami, ¿cómo nos conocemos tú y yo? Curiosamente por mi mamá llevaba clases contigo en Lima Yoga, y me acuerdo que una vez tú dictaste una clase en el parque, gratuita me parece, y Así. mi mamá me dijo: vamos, sale, sí, te va a gustar yoga". Yo para esto soy más de: "Sí, y yo pensé que el yoga era algo que simplemente tenías que estar súper quieta, ¿no? Y fue, creo que mi primera clase contigo en el parque, y ahí te comencé a seguir, y me encantó el contenido que mostrabas, ¿no? El coach de propósito de vida. Yo durante el mundo corporativo también he tenido, eh, espacios donde he estado cuestionándome, cómo es posible que uno pueda acostumbrarse a este ritmo de vida que es a veces insano. Entonces, yo escuchaba tus podcasts. Entonces, sí, fue gracias a mi mamá que literalmente estoy aquí contigo en una entrevista. Qué cosa tan increíble, porque tu mami, yo la conocí cuando yo tuve esa etapa de actividad física, de enseñanza de yoga, y siento hay un paralelismo muy bonito entre tu historia y la mía, porque yo trabajé en el mundo corporativo 14 años en una empresa inmensa en Procter Gamble, una multinacional gigante, y de pronto un día dije, no es lo que quiero en mi vida, me voy a dedicar al coaching. En principio salí de la empresa pensando ser coach, pero la vida me llevó al yoga. Y a través del yoga es que pasé 8 años en ese camino y ahora siendo coach de propósito de vida para mujeres del mundo corporativo que como tú están buscando su verdadero propósito. Y aquí estamos. Entonces, andabas en EY. ¿Cómo así decidiste voy a renunciar? Uy, fue en los últimos, a ver, a partir de febrero, marzo, en que la carga empezó a aumentar. Y para esto yo no a mí se me hacía muy difícil el tema de comunicar o poner límites, mejor dicho, en límites en todo aspecto. También he aprendido que se me ha hecho difícil poner límites quizá con mi mamá, bueno, temas personales. Y uno siempre decía: "Sí, acepto el trabajo", no levantaba la mano a tiempo, que también he aprendido a levantar la mano también a tiempo. Y bueno, mi familia, mis amigos me decían: "Ale, pero renuncia, no tienes más responsabilidades, soy soltera".
vivo con mi mamá, gracias a Dios, entonces no es que tenga una responsabilidad de hijos o más allá. Y sí, era una idea que me rondaba en la cabeza, pero también era el miedo de a lo desconocido, salir de mi zona de confort. O sea, yo siempre he estado en esa empresa y salir, y también quizá el miedo al que dirán, porque normalmente uno renuncia porque tiene otro trabajo, porque tiene una maestría, porque tiene un plan, pero yo salía por mi paz mental. Entonces, creo que fui uno de los primeros casos que ha pasado eso en mi área. Y en verdad fue una decisión, sí, tenía miedo. Yo renuncié un 30 de abril, anuncié mi renuncia y yo ni siquiera ya tenía ganas o motivación de asistir a la oficina, ya no me sentía yo. Y justo ahí entra a tallar una amiga, una de mis mejores amigas, Dianita. Ella me dijo: Ale, anda a la oficina y tienes que decirlo ya. Hoy día 30 de abril, fin de mes, ¿qué esperas? Mañana 1 de mayo, que es feriado, ya mejor anda ahorita. Y eso que mi mamá también me había dicho, pero tú sabes que a veces las amigas, y si es una de tus mejores amigas, quizás te sientes más influenciada por una de ellas. Entonces, bueno, hijita, no voy a cambiar, vamos, con todo. Yo estaba nerviosa, o sea, nunca en la vida me había imaginado renunciar. Tu Así primer que trabajo, tu primer y único trabajo hasta ese momento, y estamos hablando de abril del 2025. sí, abril del Ya, 2025. exacto, okey. Y de hecho era mi segundo trabajo, porque, bueno, yo estuve haciendo prácticas 3 meses en una empresa de aseguradora y, bueno, luego estuve en EY. Y el punto es que sí, llegué a la oficina con mil nervios, tenía miedo. De hecho, que el 30 de abril yo lo iba a anunciar un lunes, pero eso de que ya lo voy a decir, pero no pude. Fui el martes, que el martes no era mi día para que yo vaya a la oficina, pero igual yo fui, porque dije, va a haber menos gente, y había literalmente menos gente. O sea, estaba la oportunidad para que mi hijo diga, pero simplemente no pude. Y el 30 de abril fue el día que dije, le comuniqué a mi jefe. Y bueno, él me dijo: "Ale, pero, ¿no quieres darte un tiempo o ir a otra sede igual en el extranjero?". Y dije: "No, o sea, ahorita quiero por temas personales, por una decisión personal", que es una decisión difícil, sí, porque no es que me vaya a otra empresa o a hacer una maestría al exterior o X motivo, simplemente era por mí. Así que sí, del 30 de abril hasta el 30 de mayo que me dieron para un plazo prudente, para igual dejar bien las cosas, terminar mis pendientes y todo. Así que lo dije y literalmente fue como más liviana, me sentí, dije, ¿qué acabo de hacer? La sensación que sentía más tranquila y, y así fue. Sí, Y en así ese momento fue. tu intención era pasar un tiempo tranquila y luego volver al mundo corporativo. ¿Con qué ideas saliste en ese instante? Sí, No sabiendo que después la vida hizo cosas diferentes, pero en ese momento, ¿cuál era la intención? era buscar, como yo estaba en una empresa consultora, yo quería buscar una empresa del mundo real, por así decirlo. Una empresa ya sea consumo masivo u otra, pero quería buscar más o menos de ese sector. Y dije, bueno, voy a tomar como si fueran mis vacaciones, un mes de vacaciones y luego voy a reincorporarme y buscar ofertas laborales. Pero sí, mi idea era buscar otra empresa y hacer una línea de carrera como lo había hecho en EY y claramente no renunciar en la siguiente empresa. Sí, la idea era ¿Qué esa. pasó? ¿Cómo llegó a ti esa nueva empresa de consumo masivo, prestigiosísima en Perú, una empresa que ya está a nivel mundial, top en su línea? ¿Cómo así llegaste a ese nuevo lugar? Lo curioso fue, y agradezco bastante a Dios, la vida, el universo, que fue ellos que me contactaron a través de WhatsApp. Y dije, sí, o sea, sí, me gusta la empresa. Bueno, de hecho, no averiguo más allá, pero me gustó el tema, la posición, que iba a haber también finanzas, iba a haber valorizaciones, el tema de análisis, coordinar, porque sí, como tú mencionas, es una empresa que está a nivel mundial en 18 países. Y dije, wow, o sea, me encanta la idea. De hecho, que sí, muy emocionada. Y fue literalmente al mes y medio. Yo renuncio, mi último día de trabajo fue 30 de mayo y por obra y gracia de verdad de Dios, el 14 de julio empiezo a trabajar en otra empresa.
Y, y bueno, sí, ahí fui coordinadora de M&A y al inicio me encanta, o sea, me encantó el tema de los trabajos, el tema de las valorizaciones, veía casos, ahora ya estaba en el otro lado del cliente, porque a veces cuando tú eres parte de una consultora, asesoras a los clientes, recibes sus planes de trabajo, cómo es sacar el plan de trabajo a 10 años. Y ahora yo estaba del otro lado viendo el día a día, el tema de capital de trabajo, bueno, el tema de finanzas, viendo cómo es la realidad de cada uno de los países, porque también eso me pareció súper interesante. No es lo mismo Perú que acá en un país de la región de Asia o de África. Entonces, súper, súper nuevo todo para mí. Sea, cambió toda otra mirada de carrera, otra mirada de finanzas. Merchant Acquisitions es un rol bien acelerado, me imagino, nunca he estado, pero que hay que tener deadlines bien fuertes. ¿Cómo te sentías en tu día a día y cómo equilibrabas tu vida de actividad física, de deporte? Por ahí quizá apareció ya tu nuevo amor, que es el Zumba. De hecho, que eso me apareció cuando estaba en Iguay, porque yo conocí a el programa Zumba cuando Bodytech retiró sus operaciones acá en Perú y había dos opciones, o pasas a la cadena de gimnasios SmartFit o te retiras y eres parte de otra cadena. Dije, bueno, SmartFit me queda súper cerca, esta es mi sede que siempre he ido, que me queda cerca a mi casa. Y, oh sorpresa, en octubre de 2024 se inaugura la sede donde yo voy y había programas Zoom, y dije: "Bueno, ¿qué será? ¿Será como baile?". No, ni idea, de verdad que no tenía ni la más mínima idea de qué era. Pero una vez que pisé la sala, Kate, te juro que no he parado, no he parado, y bueno, seguro después vamos a ahondar un poquito más en eso, pero continuando con con el nuevo trabajo, que sí, cómo equilibraba mi vida, yo ya tuve que cambiarme de sede, por así decirlo. Estas oficinas quedan en Patio Panorama, presencial todos los días y por lo tanto yo iba al gimnasio en las noches de Patio Panorama en el gimnasio. Entonces salía aproximadamente, dependiendo de cada día, podía ver el tema del horario de salida y trataba de ir al gimnasio, pero también había días en que ya no podía o ir al gimnasio o en el que no me alimentaba bien, porque para esto, a mí así como voy al gimnasio, me encanta también ser disciplinada con la comida, porque he aprendido que 80% es la alimentación, 20% es el ejercicio. Y yo en igual era súper disciplinada en el tema. Yo me preparaba en las noches mis almuerzos, mis desayunos, mi media mañana, mi media tarde. Y ya con el cambio del nuevo trabajo, me di cuenta que ya no me daba mucho tiempo para hacer mis almuerzos porque llegaba cansada a mi casa y por lo tanto era o sacrificar mi sueño o sacrificar mi almuerzo. Dije, ya prefiero allá comprar menú y al menos mi desayuno y mi media tarde, mi media mañana ya lo llevo, pero al menos mi almuerzo, que sí me demandaba un poco más de tiempo, ya lo compraba ya. Entonces, sí, era un tema de que llegó un punto en la otra empresa que ya no me alimentaba bien porque ya ni siquiera podía hacer mi preparación de mis comidas, ya no hacía ejercicio. No dormía bien, porque también la distancia, otro factor importante que no me imaginé que era tan importante el tráfico aquí en Lima, que es bien pesadito. Sí, porque podemos ser reclutadas en una empresa maravillosa, pero si eso implica una hora en tráfico, ya no es tan Más de un positivo, ya no es tan maravilloso. Y son cosas como tú dices, que quizá yo cuando dejé el corporativo 15 años atrás, no era un problema en Lima, pero ahora es definitivamente un problema a tomar en cuenta. Entonces tus hábitos tuvieron que cambiar, tu alimentación no fue tan disciplinada como antes, no tenías tanto tiempo para ir al gimnasio, la exigencia era presencial, entonces cambiaron muchas cosas allí. Y mientras tanto, en paralelo, ¿en qué momento es que Diana marca tu vida más allá de ser una de tus mejores amigas? Para esto, bueno, Diana era una de mis mejores amigas, lo digo era porque falleció un 13 de octubre, de un momento a otro, para todo fue en shock. De hecho, que ella me escribió, estábamos planeando qué hacer en Año Nuevo. Y ella a las 9:26 de la mañana, el lunes 13 de octubre, me dice: "Ale, vamos a Punta Cana, la vida es una". Luego, 9:36 me dice: "Hay que coordinar después mejor, pero sí, me estoy animando por
por Punta Cana. 9:37 fue su último mensaje. Luego, yo estuve en una reunión a las 3 de la tarde aproximadamente. Mis mejores amigas me llaman por el celular. Yo usualmente digo, como estaba en una reunión, digo, por favor escríbeme porque no puedo tenerlas ahorita. Y me dijo, Al, es importante, responde en mayúsculas, o sea, como si hubiera pasado algo. Y dije, pero ¿qué pasa? Me dijeron, es Diana. Dije, qué raro, se acabo de hablar con ella en la mañana y me dijo, vamos a Punta Cana. Y dije, sí, ya vamos. Y ahí quedó. Y bueno, me llaman y me dicen, Ale, la mamá de Diana encontraba a Diana en el suelo y ha fallecido. Y dije, ¿qué? Es una broma. O sea, ¿cómo me explicas a alguien que planea ir a Año Nuevo? Teníamos planes para hacer en Halloween. ¿Cómo me explicas que a alguien le suceda esto? Y no es que Diana ella estaba pasando por un momento depresivo o era, no, al contrario, lleno de luz, alegría, con sus chistes y No tenía enfermedad tampoco, no era nada exacto. Y muy joven como tú, en una edad en la que uno no se imagina que algo así puede ocurrir. Y te dijo: "La vida es una", en ese mensaje. sí, me dijo: "La vida es una, vámonos de viaje", y esa frase, y Kate, literalmente esa frase yo la vivo constantemente. De hecho, me hizo reflexionar todo, 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 porque también era una época en el trabajo en el que ya no era yo, ya no me reconocía. Yo normalmente suelo agradecer, eh, amanezco y agradezco por la vida, por algo, pero en ese entonces yo solamente quería, lloraba yendo al trabajo, lloraba regresando. Ya no me sentía yo sentía, ¿por qué lloro si tengo un trabajo? Debería estar agradecida con tener un trabajo. Pero simplemente era, llegaba los domingos y yo no quería ya ir al trabajo. Mi escape sí, era zumba y llenaba mi fin de semana ya un exceso, porque era más de 4 horas bailando en un día y era mi escape, porque de lunes a viernes ya no podía asistir, ni siquiera a hacer pesas. Y me hizo reflexionar bastante y bueno, también ahí tuve el apoyo de mi mamá diciéndome: "Ale, podrías también renunciar, tomarte un tiempo y luego volver al corporativo". Y dije: "Guau", o sea, renunciar 2 veces en un año que jamás me imaginé renunciar, y para esto 2 veces, fue una decisión, sí, bastante de miedo, de temor, porque tampoco es que haya tenido otra oferta bajo la mesa o algo. Entonces dije: "Okey". Y bueno, fue muy difícil. Vivimos esas semanas juntas de alguna forma, porque tú me habías contactado cuando aún estabas en tu trabajo más reciente, y de pronto ya un día me dijiste: "Renuncié, me voy". Sí, creo que justo me acuerdo que el 11 del 11 yo escuché un podcast que habías entrevistado, me acuerdo, a Dani Coach, me parece. Y también había pasado por una situación similar. Venía del mundo corporativo, se adentró al mundo del baile y fue gracias a una amiga y esa amiga lamentablemente también falleció. Y yo terminé de escuchar tu podcast, me acuerdo, al inicio sí, cuando estaba yendo al trabajo, lo terminé de escuchar cuando estaba almorzando y simplemente me quebré. O sea, dije, y justo un 11 de los escuchando ese podcast que me identifiqué demasiado y dije, ok, o sea, son señales. O sea, si Diana no me está enviando una señal, y me armé de valor y lo pensé y simplemente dije: "Renuncio", y bueno, al inicio tampoco la decisión había sido tan difícil porque, bueno, luego mi jefe me dijo: "Pero Ale, ¿estás segura? Mira, de acá a 5 años puedes ser jefa". Y ahí fue, creo que por decisión dije: "Ya, okey, me quedo". Me quedo, pero después, nuevamente, ya el día a día me consumía, o sea, yo estaba sobreviviendo al día. Dije: "No, ya, Ale, tienes que ser fuerte, vamos". Y así fue como dije y sí, me acuerdo que estaba con todo el apoyo contigo, nos escribíamos, todavía no había llevado creo que la sesión, pero igual me estabas apoyando desde mucho antes. De verdad, muchísimas gracias, Kate, porque de verdad necesitaba esas palabras de aliento, de apoyo, de alguien que también ya había pasado por un proceso similar. Pero sí, Sobre todo cuando y el mundo se suele oponer, ¿no? Cuando lo que nos contabas al inicio,
con tu renuncia anterior, que muchas veces es el que dirá, no estudió esto, hizo carrera tantos años y de pronto se va a ir. ¿Cómo tomaste ese aspecto, lo que decían las personas que estaban a tu alrededor? Quizá tus mismas amigas, las amigas que también tuviste con Diana. Sí, porque normalmente te dicen, pero si has dedicado tanto tiempo a finanzas, ¿cómo vas a renunciar a todo? O incluso tus propios familiares. Mi abuelita en otra oportunidad me dijo, Ale, estás de vacaciones, ¿no? Y yo, en ese momento no le dije nada más porque estábamos con mi abuelo viendo un tema, pero sí, a veces los más cercanos es que es difícil y la sociedad misma creo que no te impone, pero de alguna u otra forma hemos crecido en que ya estudias esto tantos años. Yo hice mi carrera en 5 años, terminé y ni bien terminé, tenía ya un trabajo y en ese trabajo estuve. En teoría debía haber continuado por ese sector, pero luego aprendí que no, o sea, uno puede ser lo que uno quiere ser, y si es tu pasión, y si realmente te llena el corazón, y si lo haces con todo el amor del mundo, y claro, no te digo que acá me quedo sentada y ya el amor del mundo y que todo venga, no, hay compromiso, hay disciplina, responsabilidad, ponerse objetivos también, porque no es que estés sentada y ya todo va a caer bonito del cielo, pero eso es Exacto, eso siento que es lo más importante, el poder estar clara de cuál es tu pasión, qué es lo que te jala en ese momento a hacer con tu vida, más allá de siempre renunciar y ya. ¿Y en qué momento dijiste, es Zumba lo que quiero hacer de ahora en adelante? Porque claro, yo hablo de propósito de vida, yo hablo de encontrar ese propósito que es uno solo, pero que se puede manifestar de diferentes maneras. En mi caso, mi propósito es acompañar y guiar a mujeres del mundo corporativo que saben que una vida más feliz es posible a través de que encuentren su propio propósito, pero lo he manifestado a través de un podcast, a través de sesiones, a través de talleres, de retiros, hay muchas formas en las que se puede hacer. En tu caso, no es que encontraste en tu propósito el Zumba como tal, sino que cómo es que Zumba llega a llenar ese lugar en este momento. bueno, para estos hombres siempre ha sido mi curita, siempre lo decían. Era en esa época en la que yo estaba en el mundo corporativo y en los últimos meses era mi escape, eran los 50 minutos que yo quería estar bailando 100%. No quería que esos 50 minutos se acaben porque, claro, había perdido a una de mis mejores amigas, estaba con estrés, incluso iba al gimnasio solamente a correr y escaparme en este lugar donde es diversión, es alegría, de verdad que te olvidas absolutamente de todo. Y caí en cuenta que justo en la última semana, la última semana de noviembre, Jerusa, la sede de aquí de Perú, mm, hace una convocatoria diciendo que es la última certificación del año, aprovechen, hay descuento. Y dije, ¿por qué no? Siempre que yo bailaba y ponía mis videos al lado de mis profesores, mis amigas me decían, Ale, tú deberías ser instructora, ¿por qué no te certificas? Y yo, no, a mí me encanta bailar, o sea, no, prefiero ser alumna, prefiero ser alumna. Esa es una gran Y señal, cuando la gente te empieza a decir: "Tú serías buena en esto", y lo digo para quienes nos están escuchando, puede ser en Zumba o cualquier otra habilidad o pasión. Cuando la gente te empieza a decir, a mí me decían: "Tendrías que tomar clases de yoga porque te van a encantar, porque tú que estás tan metida en el crecimiento personal", y yo decía, tal cual como tú: "No, yoga es estar sentada y respirar, y yo no quiero dedicarme a hacer eso", pero cuando la gente empieza a notar que tienes una pasión, una facilidad, te ayudan a tomar la decisión. Y lo gracioso es que Jerusa también ha sido alumna mía en yoga, ella iba a las clases del parque, también la he entrevistado en el podcast, pero tú sin, o sea, sin demasiada conexión en eso, pues también llegó a que ella es, cuéntanos un poquito para quienes no están familiarizados con Zumba como tal, cuando tú dices que ella es la, ¿qué? ¿Qué fue lo que dijiste que es y hace? Zumba, Zumba Education Specialist Okey, en el Zumba área Education Specialist, CES. CES aquí en Perú. Y bueno, ella nos certifica a todos nosotros los que queremos ser parte de Zumba y ser instructores, ella nos da una capacitación. Ella usualmente, creo que por mes hay ciertos días que hay fechas de capacitaciones. Entonces ella brinda capacitaciones virtuales, capacitaciones presenciales. Y en mi caso fue presencial, un 6 de diciembre. Dijiste: "Voy, me certifico ya, voy". Certificó. Incluso me acuerdo que cuando, bueno, yo bailaba en Jesús María, cuando estaba en mi anterior empresa, me acuerdo que un amigo me dijo: "Ale, yo entré por ti a Zumba". Yo te veía bailar tras del vidrio y yo veía tu energía, incluso
sus papás que no me conocían, solamente me conocían cuando yo bailaba a 6 de la mañana, me decían: "Mis papás se han puesto Alegría". Ese apodo por Sin conocerte en la vida real, solamente viéndote a través del vidrio. Wow, wow. sí, eso fue creo eso me dijo en febrero del 2025 cuando nos conocimos en una máster, porque sí nos habíamos visto en clases, pero recién que hablamos fue por una máster justo de mi primer profesor, que fue por su cumpleaños, él hizo una máster de Zumba. Y él me dijo: "Sí, mis papás te decían alegría por toda la energía que emanas, y a mí me contagiaste a través del vidrio, y yo entré en clases por ti". Guau, ya estabas inspirando a personas en ese momento, sin ni siquiera haberte Sin certificado. saberlo. Exacto, sí. Y bueno, me certifiqué, justo fue un 6 del 12. No sé si tú crees en la numerología, los astros, pero 6 del 12 me certifiqué. Y dije pero lo había tomado como un hobby. Dije: "Okey, he renunciado a mi ese trabajo, me voy a tomar unas vacaciones y luego yo tomaré Zumba como hobby". Y yo para esto, como con Diana habíamos quedado en ir a Punta Cana, yo contacté qué profesores hay en Punta Cana, en República Dominicana, para ver, para visitar, quizá, para aprender. Y el 8 de diciembre, me acuerdo que yo contacté a un profesor, Pedro Camacho, y yo le contacté: "¿Dictas clases en República Dominicana?". Y él me dijo: "No, yo dicto clases alrededor del mundo. Es decir, me contratan para viajar y bailar". Y yo: "¿Eso existe? ¿Eso es posible?". Y dije: "Guau". Y también comentándole a mis amigos más cercanos, le dije: "Si eso es posible", y me dijeron: "Ale, si ellos pueden, si hay gente que sí puede". Y tú también me decías: "Hay formas de hacer que el baile te pueda dar, el estilo de vida, hay que ver las maneras, la forma". Y dije me fui de viaje, regresé con 1001 más dudas que las que tenía, más inseguridades, más miedos. Pero luego en el transcurso fue: "Okey, Ale, vamos a darle el 100% ser instructora de Zumba, y ya, okey, si es que fallo en el camino por algún motivo, fallaré, aprenderé, pero no me quedaré con esa incertidumbre, y si hubiera pasado, y si". El y sí a veces es muy Exacto. complicado en Conforme en pasan con los años, ese y sí, o qué hubiera podido haber sido de mi vida si hubiera ido por ciertos caminos, eso pesa mucho. Por eso lo que mencionabas que en tu caso no tienes hijos, no tienes unas grandes responsabilidades financieras, pero igual hay personas que aún sin hijos, sin responsabilidades financieras y con todas las cosas a su favor, no se atreven a vivir la vida que quieren. Entonces, a mí a veces me da como un poquito de incomodidad cuando me dicen, no, es que esa persona sí puede hacerlo, pero yo no, porque yo tengo 2 hijos, porque tengo una deuda, porque tengo... Todos en nuestra medida podemos hacer lo que amamos. De forma inteligente, como conversábamos tú y yo, ver cuál es esa mezcla entre clases corporativas, clases particulares, monetización a través de redes, entender la manera en la que se puede hacer de esto algo sostenible el tiempo que tú quieras. Porque así como al principio tú querías estar en el mundo corporativo, en cualquier momento tú puedes decir, no, ahora yo quiero enseñar historia en República Dominicana. Y está bien, yo siento que muchas veces nos han acostumbrado, sobre todo generaciones anteriores a la tuya, pero igual como que rebalsa, a que la carrera es una desde que te gradúas hasta que te retiras. Y entonces ahí yo no soy la misma que hace 10 años. Entonces, ¿cómo saber si voy a seguir exactamente en eso que me gustaba hacer? No sé qué piensas tú de ese tipo de cambios y ajustes de la vida. sí, hoy en día pienso totalmente igual que tú. Al inicio cuesta bastante por también la sociedad, tus amigas, tus amistades que te dicen: "Ale, pero si has estudiado tanto una carrera, te has esforzado tanto". Cambiarle y darle un giro completo, o sea, y sí, realmente llega el domingo y yo amo el domingo porque digo: "Ya, el lunes, por ejemplo, voy a practicar tal coreografía", y eso realmente me llena el corazón, o sea, ya no estoy con ese ansiedad, ese estrés. Y si hoy en día me decido por ser instructora de Zumba y mañana más tarde otra actividad, yo sé que también lo voy a lograr porque yo creo en mí y me estoy rodeando de personas que también creen en mí y me están brindando las herramientas. Tú, por ejemplo, me estás guiando en este proceso de verdad, agradecida infinitamente. Y sí, o sea, no nos podemos encasillar con una sola frase porque estudié tal cosa, debo dedicarme a eso toda mi vida.
No, podemos hacer lo que queramos hacer, pero claro, como tú dices, con una organización, con disciplina, con responsabilidad, yo creo que todo se puede lograr. Y en estos Es más, primeros dime, no, o Alevi. sea, para una frase que digo como que todo tiene solución menos la muerte, entonces siempre va a haber una solución para algo. Y a pesar que tú eres alguien bastante joven, tienes mucha capacidad de inspirar. Tú ya estás teniendo tus transmisiones en vivo, en redes, tú estás teniendo estas apariciones en masterclasses y la gente te empieza a escribir cosas muy lindas. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio en estos primeros 3, casi 4 meses como instructora de Zumba en ese aspecto, en lo que sientes de la gente? Ay, es demasiado bonito. O sea, realmente hay personas que solo me han visto una vez en tarima dictando solamente una canción y que me digan, Ale, eres increíble, gracias por la energía tan bonita. O a veces por los videos que yo subo, porque yo sí, ahora dándole este giro completo a mi vida, diciendo, saludando, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá nos motivamos entre todos. Y hay gente y hay personitas que me dicen, Ale, muchas gracias por tu video, no sabes cuánto identificada me siento yo. Gracias por tus transmisiones en vivo. A mí me da vergüenza ir al gimnasio, prefiero comenzar rindiendo en mi casa. Después también una amiga en el gimnasio me dijo, yo te vi bailar ayer, el día anterior, y simplemente me irradiaste bonita, de una buena energía, y ya cuentas conmigo para absolutamente todo. Entonces es increíble cómo cuando uno lo hace de corazón, con la pasión del mundo, te vas rodeando, el universo te pone en situaciones de una manera increíble, porque literalmente el año el mes pasado, justo cuando se cumplió un mes más del fallecimiento de mi amiga, yo estaba con todas las emociones revueltas. También no te digo que todo sea felicidad y positivismo. No, o sea, también hay días en los que me da mis bajones, tengo inseguridades, todavía a veces sigo teniendo miedo. Y yo creo que el miedo va a ser siempre parte de, pero el tema es saber manejarlo, saber afrontarlo. Y ese día me acuerdo que recibimos varias señales. Personas que hace tiempo no tenía contacto me escribieron, me dijeron, Ale, si necesitas ayuda en tal, yo te puedo ayudar. Y por ejemplo, también conocí a una amiga increíble. Entonces, es como uno se va dando a conocer Y las puertas se energía, abren, Alex, las puertas, ¿cierto? oportunidades Porque se claro, tú abren. sales del mundo corporativo y de pronto es que, okey, en el mundo del Zumba, sí, conozco a algunos profesores, a las personas con las que he tenido las clases, pero te han llamado para dar pausa activa en una empresa, te han llamado para estar en San Valentín en un evento, has estado en uno de apoyo de salud a una persona de la comunidad de Zumba, como que van apareciendo diferentes cosas. ¿Qué sentiste cuando por primera vez recibiste una compensación financiera, o sea, dinero, por esta nueva pasión, por esta carrera? ¿Qué se siente? Porque yo me acuerdo perfectamente mis primeros 40 soles con mi primera clase de yoga grupal, años de años atrás, y fue como, o sea, más allá de lo que estudié como administración, más allá de la carrera que hice en Procter, mi otra versión de yo puede generar este intercambio de dinero y para mí fue hermoso. Cuéntanos cómo te sentiste tú. Bueno, fue justo la semana pasada cuando estuve en una pausa activa. Y mi amiga yo para eso yo estaba acá en mi casa practicando las señalizaciones en Eres con bien estudiosa, ¿cierto? Eres bien metódica. Es que eso es lo y que se pierde del corporativo. por Nunca eso empezamos de puede que cero. yo sí haya salido del corporativo, pero créeme que el corporativo sigue viviendo en mí, con los resaltadores, o sea, literalmente apuntando todo, sí, Me sí, tal encanta. cual. Es que es eso. Muchas veces nos dicen, y ahorita retomamos la pregunta, pero muchas veces nos dicen, no, que vas a empezar de cero. Nunca vas a empezar de cero porque tú te llevas todo lo que aprendiste y lo aplicas, todo tu conocimiento financiero, tu estructura mental. En mi caso, cuando yo le presentaba a algunas empresas o los programas de coaching o las clases de yoga y les presentaba un PowerPoint y todo el índice de productividad que iba a mejorar y el ausentismo que iba a bajar, me decían, o sea, el profesor anterior vino con su túnica y su y su gong y ningún número. Entonces, claro, esto juega a tu favor como parte de lo que te hace una instructora más integral, tanto para tu propia empresa, tu propio emprendimiento, como lo que le vas a ofrecer a tu público. Entonces, volvemos al tema de cómo se sintió y qué pasó esa pausa activa que llegó a ti. Bueno, yo estaba acá practicando diciendo: "Ya, le confía en tu proceso".
si por algo te dejo esa tarea, tienes que seguir. Y recibí un mensaje de una amiga que sí, para esto durante todo el 2024, bueno, octubre 24 y durante todo el 2025, aparte de profesores, conseguí relacionarme y conseguir amigos, amigas de que son profesores de Zumba, genuinamente, sin esperar nada a cambio. Y ella me contacta y me dice: Ale, ¿tienes disponibilidad para el día miércoles para una pausa activa de 5 a 6? Y yo, sí, 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 sí. Y de verdad que sí. Y Era de una verdad empresa, además, o sea, en corporativo. en corporativo. Y me dijo: y sí, vas a recibir tanto. Y yo, ¿de verdad? O sea, es posible que yo haya estudiado toda mi vida finanzas y por primera vez recibo una remuneración que no sea lo que yo me he dedicado durante casi 7 años de mi vida. Y luego cuando sí, el miércoles fue que fuimos a la pausa activa, a la empresa, a Bot, y me encantó. Realmente dije: "Guau, ahora yo estoy siendo la otra parte", porque claro, durante mis pausas activas normalmente venía y hacíamos la pausa activa y yo a veces estaba como que: "Necesito terminar eso, pero ya está bien, vamos a hacer la pausa activa". Y me encantó realmente conectar con las personas, con las mujeres, porque también estábamos celebrando el Día de la Mujer. Y fue demasiado bonito, la energía, todas, de verdad, realmente increíble. Y yo más que feliz y agradecida con mi amiga, de verdad que incluso cuando recibí el yape, dije, de verdad, esto es real. Me emocioné bastante. Y ese es el tipo de Wow. cosas que uno quiere guardar para siempre porque Sí, es lo primero, la primera validación ya con un intercambio tangible más allá de los testimonios que son hermosos y de lo que tú sientes. Es decir, ok, esto puede generar un intercambio porque el propósito lo que busca es que te traiga de la mano prosperidad, que no sea simplemente, ay, voy a salvar a las ballenas y lo hago por la voluntad de la bondad de mi corazón, sino que en un mundo material, terrenal, necesitamos que nuestro propósito sea gestionado de tal manera que nos permita subsistir. Y para eso es que buscamos alternativas inteligentes de poder generar la mejor combinación. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes en estos momentos? Veo que estás con tu polo de Zumba. ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? ¿Cómo se ve este camino? Me siento realmente feliz. Y justo el domingo, bueno, el sábado mejor, y yo fui a una capacitación donde aprendí 5 nuevas coreografías. Y me llenó de emoción las palabras también que me dijo el profesor, o sea, esto es cuestión de práctica, constancia. Y yo veía a cada uno de mis amigos que ahí conocía, algunos llevan 10 años en Zumba, 14 años, 13 años, 3 años, 4. Entonces digo, esto sí es posible. Y veo cómo los profesores imparten el programa, que realmente yo me fascina el programa. Ahora lo que estoy haciendo es, también gracias a que llevo asesorías, em, lo que estoy implementando es mejorar mis señalizaciones, la conexión con el público, porque no es solamente pararte, o sea, lo que trata Zumba, aquí tú eres el artista, aquí ustedes son los artistas, son los que brillan en el escenario. Nosotros solamente estamos para instruirlos y educarlos, guiarlos, como si fuera un GPS. Yo te anticipo qué paso va a seguir, pero aquí tú lo haces a tu manera, te diviertes, disfrutas. Entonces, ese rol educador yo lo estoy aprendiendo y me encanta, es un proceso paso a paso, pero estoy interiorizándolo bastante. Y cada máster o cada clase que voy, rescato siempre de algo de un nuevo profesor a lo que voy, porque cada uno tiene su esencia, cada uno es único y me encanta poder aprender de cada uno. Y ahorita, si bien es cierto, próximamente voy a dar mis clases presenciales, que me estoy preparando para eso, pero sí, es un proceso en el que me gusta, estoy disfrutándolo al máximo. Igual sé que a veces tengo que, saber controlar mis pensamientos, porque los pensamientos son muy, muy importantes, juegan un rol que puedes estar o muy motivada, o también estás con un humor en el que te trae abajo todo. Entonces, es es ver cómo el control de tus emociones, aprender a gestionarlos. Y bueno, si yo creo en mí, yo creo que todo es posible, así que, de verdad que sí, llega el domingo. Ayer, por ejemplo, simplemente dije: "Ya, mañana voy a practicar tal coreografía, otra coreografía, voy a hacer una pausa, voy a tener el podcast, mi primer podcast, con Kate", o sea, no puedo creerlo. Es que De eso verdad. es el cambiar.
ese temor del domingo en la tarde, ese estrés del lunes en la mañana, ese querer escapar los viernes en la noche y decir, ya, cierro todo, no quiero saber nada de nada. ¿Cómo han cambiado tus semanas ahora? Tú ahora estás comiendo mejor, yo he visto la evolución en tu cuerpo porque has vuelto a tu entrenamiento, a tu práctica, pero no solamente creo que es lo externo, sino cómo te sientes tú ahora. La paz mental, Kate, la tranquilidad. Vuelvo a ser yo, vuelvo a sonreír, a agradecer por el día a día. Yo antes, en los últimos meses era ya, no soporto nada, lloraba, me sentía angustiada, no me reconocía, me veía al espejo y dije, ¿dónde está esa Ale feliz o esa Ale? Pero no, realmente, y curiosamente, hoy día una amiga eh, me dijo que iba a comunicar su renuncia y yo en la mañana le estaba escribiendo, motivándola, dándole todo el apoyo, porque si de alguna u otra forma el año pasado, sin pensarlo, renunció 2 veces, quizá a ella también le puede servir alguno de mis consejos por los que yo he pasado, y me hizo recordar todos los momentos que yo he vivido, cómo pude quizá perderme a mí misma por tanto tiempo, por el miedo, por ese, mm, el qué dirán también juega bastante, pero sobre todo eso de que no sales, pero no tienes nada, entre comillas, nada. Y Yo muchas veces preferiría nos dicen, no, es que estás dejando un trabajo seguro. Yo que vivo aquí en Estados Unidos, que veo que es tan frecuente los famosos layoffs. 14.000 personas de Amazon han sido separadas de la empresa, 5.000 personas de Netflix han tenido que salir de la compañía. Ningún trabajo como tal es estable ni fijo. Obviamente tenemos la perspectiva que el corporativo no tenemos que estar constantemente buscando de dónde va a venir el próximo ingreso, pero tampoco tenemos control de cuándo deciden que somos, lamentablemente, una corporación está hecha para que seamos numeritos en una fila y sale uno, entra otro, sale uno, entra otro. Muchas veces veo gente que es hiper leal a una empresa pensando que la empresa va a ser hiper leal a esa persona y no necesariamente va a ser así. En tu caso, al menos por ahora, no es el mundo corporativo donde quieres estar, estás disfrutando, estás apasionada, estás conectada con Zumba como tal, pero nada dice que más adelante de otra manera puedas volver o no y creas tu propia forma de vivir tu propósito. Hablando de propósito, dijimos hace un rato que el propósito no es dar clase de Zumba. Tu propósito se manifiesta a través de Zumba, pero ¿cuál sientes que es tu propósito, Ale? creo que es com o empoderar a la mujer, a la persona que está detrás de la pantalla, o dar esa motivación, ese chispita de energía, ese decir: "Créetela que si eres imparable". Me encanta poder transmitir o colaborar con un granito de arena en la vida de otros, de alguna u otra forma. Por ejemplo, ya sea sí, por ejemplo, hice un evento solidario, fui parte de una clase solidaria, y ahora que cada vez que recibo algún mensajito diciéndome gracias por tu energía, y yo lo hago de todo corazón. Entonces, creo que mi propósito es darle a la ayuda o la motivación que alguien más necesita, aconsejarlo, de alguna u otra forma, por así decirlo. Y siento que mucho a través de la alegría, el movimiento, la energía, la música, porque claro, en mi caso podemos decir que es un propósito similar, pero que no viene de esa misma raíz. En mi caso es más hacia la estructura, el estar en claridad, el poder vencer las creencias limitantes. En tu caso viene mucho de esa chispita de alegría, de energía, de color, de sonido. Entonces, son cosas que nos hacen únicas y tú eventualmente más adelante lo puedes ejercer de otras formas, pero dando esa alegría, dando esa energía, haciendo las cosas muy a tu manera y siempre desde el amor, que siento que es la gran diferencia. Cuando estamos en un trabajo, sea corporativo, sea independiente, si estamos con temor, estrés, angustia, no es nuestro lugar, sea corporativo o no. Pero si estamos en más alegría que tristeza y si estamos más apasionadas que apagadas, ese sí es el espacio. A lo que voy con esto es que no es que estas conversaciones las hacemos por odiamos el corporativo, renuncien todos. No, hay gente como la persona que entrevisté hace un par de semanas, Ana Paula, que es feliz en el corporativo y encontró su lugar y le encanta, por lo menos hasta este momento,
es el espacio donde ella hace realidad su propósito. Y hay casos como el tuyo y el mío que decidimos que por ahí, por lo menos en estos momentos, no es nuestro mejor espacio para dar lo que vinimos a darle al mundo. Entonces, te felicito, Ale, por tu decisión muy valiente. Te voy a seguir acompañando porque seguimos en el periodo de asesorías de propósito de vida juntas. ¿Qué le dirías a esas mujeres que están en corporativo, sabes, angustiadas los lunes, estresadas los domingos? ¿Qué les dirías? Que un trabajo no lo es todo. Siempre hay que buscar nuestra paz mental. Si es que ese trabajo te apaga, ya no eres tú, quizá podrían replantear un poco tema de organización, quizá, porque sí, como tú dices, hay también conozco personas que le gusta su trabajo y manejan bien su tema, su vida personal con el tema laboral, que eso es súper importante. Y si es el caso tuyo, que deseas renunciar o formar o cualquiera que sea tu otro objetivo, créeme que ese no es el final, es el camino para una nueva oportunidad. Una puerta se cierra, pero millones de oportunidades maravillosas se van a abrir. Y confía en ti que eso es lo más importante. Cree en ti misma, que eres imparable y créeme que todo tiene solución. Y vamos que sí se puede. Aquí estoy, aquí, en mi proceso de haber sido parte del mundo corporativo, a darle un giro completo a mi vida, estando en las redes, que aprendiendo cada día, pero soy realmente feliz. Así que, de verdad que si es que también estás en este proceso, te mando mucha fuerza, porque sí, no es fácil. Resiliencia, compromiso, disciplina y todo es posible. Me encanta, Ale, que en tu caso estás mostrando tu proceso, ya eres instructora certificada, ya das tus transmisiones en vivo, ya vienen tus clases presenciales, pero no muestras perfección como tal ante el mundo en tus redes, sino que tú muestras tus días de cuestionamiento y tus días de alegría. Tú muestras lo bien que te sientes bailando y las dudas que pueden venir. Es normal porque somos cíclicas. Además, es lo esperado que sea la vida así. Y a veces romantizamos el que, una vez que estoy viviendo mi propósito, todo será felicidad. No, pero van a haber momentos más felices que tristes. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran seguirte en redes? En Instagram estoy como aleliendo_zumba y en TikTok estoy como aleliendo.fit. Perfecto, yo voy a ponerlo de todos modos en la descripción del podcast para que te sigan, para que conecten contigo. No importa que no estén en Perú, ¿cierto? Porque tú tienes presencia a través de tus transmisiones en vivo, se vienen cosas nuevas online por allí. ¿Y las presenciales las vas a dar en Lima? ¿En qué sector más o menos? En principio, igual que estén conectados contigo por redes para cuando eso cambie más adelante, pero ¿por dónde? Sí, pienso dar por Jesús María, pero si en todo caso hay un mayor público por otros distritos, yo también podría dictar en otros distritos, pero en un inicio Jesús María. Así Y que corporativas también, ¿cierto? Pausas corporativo. activas o clases de zumba. Eso es lo lindo de este camino, que la vida se hace mucho más grande, más rica, más disfrutable. Te agradezco muchísimo, Ale, por este espacio, por tu tiempo, por tu alegría y por tu energía. ¿Algo con lo que No, quieras cerrar antes de despedirnos? muchísimas gracias, Kate, y de verdad que sigan su corazón, sigan su pasión, sin dañar nada a nadie. Los quiero. Gracias, Gracias, Kate. mi Ale hermosa. Te mando un beso muy grande y muy pronto volvemos con otro episodio del podcast.